buenas a todos, buenas a todos. Aquí estamos de nuevo de vuelta. Continuamos con nuestro video. Continuamos en el día de hoy con lo que es algunas patologías. Continuamos con propias de lo que es el cerebro, incluyendo la corteza. Aquí ustedes ven, les muestro acá este dibujo que ya creo que lo había puesto, lo había preparado para ustedes, lo había compartido en Facebook. Lo mantengo porque es importante de inicio ver algunas cosas, algunas interconexiones internas intraparenquimatosas del cerebro para entender algunas patologías de las que vamos a hablar en el día de hoy, algunas que seguidamente le vamos a empezar a explicar. Aquí tenemos algún corte frontal, aquí tenemos un corte frontal, aquí tenemos un corte sagital aproximado de lo que es el cerebro. En este corte frontal hemos demostrado un poquito esquemáticamente algunas conexiones internas de lo que es algunas fibras internas de comunicación intracerebral. Habíamos estudiado las vías monoaminérgicas, aquellas que inclusive desde el tronco encefálico o prácticamente lo que es el hipotálamo, el área de la base del cerebro, son capaces de llevar a todo lo que es las células propias del cerebro, como aquella de la adrenérgica, la dopaminérgica, etc. De los distintos núcleos, ya sea del núcleo de Meissner, o del núcleo cerúleos. Bien. Vamos a ver aquí que existen algunas fibras de tipo comisurales. Comisurales significa que, por ejemplo, comunican ambos hemisferios. Esto lo hacen a través del cuerpo calloso, lo hacen a través del fornix, lo hacen a través, ambos tálamos están unidos por una adhesión intertalámica y los comunican entre sí. Y así. Existen otras fibras, lo representamos en este caso así, en esta vista con punticos, que representaría prácticamente este corte. Si lo ponemos acá, una idea, ahí nos va a representar que esta parte serían estas fibras, estas serían aproximadamente estas, y así, y esta, la del cíngulo, esta, que son las del cíngulo, y estas fibras interconexionan las distintas áreas de lo que es el cerebro. La área sensitiva primaria, somatésica primaria, o el área frontal, ambas áreas somatostésica primaria y secundaria de ambos lóbulos, a través de las comisurales, a través de lo que es el cuerpo calloso, ¿ven? Y ahí si hacemos alguna observación sobre el tálamo, vamos a ver que tiene algunas fibras que son fibras talámicas específicas. Están ubicadas sobre todo en la parte lateral de lo que son de esta lámina de cintilla talámica, que son específicas. ¿Por qué específicas? Porque contiene núcleos como el ventral posterolateral, el ventral posteromedial, el ventral anterior y el ventral lateral, que tienen funciones específicas, unos en la vía extrapiramidal y otros en la vía de relevo de las vías sensitivas. Bien. Y las no específicas están ubicadas delante para la parte más anterior de las cintillas. Y tenemos además, aquí por ejemplo, tenemos el fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior. Aquí tenemos el fascículo unciforme, que va de la parte frontal a lo que es al uncus, al área olfatoria primaria. Y tenemos, por ejemplo, la ínsula, y tenemos el fascículo arqueado, que está acá. Este fascículo, vamos a usar este fascículo que está aquí, arqueado, que une las vías, las áreas fundamentales de Wernicke, el área de Wernicke, y el área de Broca,
la pasaremos a mencionar un poquito ahora más adelante cuando expliquemos algunos temas más adelante. Ok, y tenemos aquí el cuerpo calloso, que tiene la parte, lo que es el rostrum, aquí, lo que es el cuerpo y el splenium, ¿ves? El splenium del cuerpo calloso. A través de él se pasan algunas fibras y pertenece a algunas de las enfermedades que vamos a explicar en el día de hoy más adelante. Muy bien. En el día de hoy vamos a ver algunas enfermedades. Vamos entonces, ya después de haber visto esto, siempre lo quitamos con dolor, porque imagínense, siempre es bueno conservar los dibujos, pero hace falta una pequeña área para poder trabajar. Vamos a ver las conexiones intraparietales. Las conexiones intraparietales que ya las estuvimos viendo ya ahora mismo. Lo que son las ondas cerebrales. ¿Ve? Lo que son las áreas, un repaso de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann, un pequeño repaso. Lo que es la epilepsia. Lo que es la epilepsia o a la vez el síndrome convulsivo. Síndrome convulsivo. No es lo mismo epilepsia como tal que el síndrome convulsivo. La epilepsia tiene su base genética, su base puede ser adquirida, y el síndrome convulsivo tiene muchas causas. Lo que es síndrome siempre es distinto a enfermedad. Vamos a ver algo sobre la afasia, la apraxia. Vamos a ver síndrome del cuerpo calloso, síndrome del cuerpo calloso, síndrome de, fundamentalmente, de Yesman, síndrome de Yesman, mencionar el síndrome de Kluver-Bucy, y el síndrome de la mano ajena. Síndrome de la mano ajena. Este síndrome alienígena. Este síndrome es muy interesante porque ocurre también una disociación, vamos a ver después, donde prácticamente estas lesiones de estas áreas que nos dan la idea de nuestro cuerpo se lesionan y podemos ver una parte de nuestro cuerpo como que no es nuestra, como que la vemos diferente, como que no socializamos sus movimientos y entonces la vemos como que diferente. Vamos a verla más adelante. Muy bien. Entonces, siguiendo, vamos a ver que prácticamente lo de las ondas cerebrales, muy interesante. El cerebro como tal, al igual que prácticamente todo nuestro cuerpo es parte de agua, parte de distintos electrolitos, se mueve por fenómenos eléctricos, fenómenos químicos. El cerebro tiene distintas ondas, sobre todo, por ejemplo, ondas beta, onda alfa, delta, teta, onda teta y gamma. Estas ondas son de movimiento eléctrico cerebral, son captados en el electroencefalograma. Muy interesante. Fíjense que este se mueve aproximadamente a unos 14 a 30 Hz.
de frecuencia. Eso es importante. De 9 a 13 Hz, la onda alfa. La onda delta, 4 Hz. La onda teta, de 4 a 8 Hz. Y la onda gamma, fíjense que 30 Hz. Es importante, porque fíjense que todas tienen su representación. Por ejemplo, la onda beta es para un despierto normal, en actividad normal. Nuestro cerebro en actividad normal está en onda beta, o sea, de 14 a 30 Hz, se mueve normal. Esto lo explicamos porque prácticamente veremos después que un tipo de onda, por ejemplo, se puede captar en el electroencefalograma, una onda normal, de actividad normal, y la onda alfa igual, con un poquito de polipunta, pero no, o sea, es prácticamente estable. La onda delta, prácticamente un poquito más separada. La onda teta, un poquito baja. Y la onda gamma prácticamente no hace pico, porque es muy alta frecuencia. Vamos a ver entonces que esta es en estado normal de despertamiento. ¿Ves? Prácticamente físicamente la onda alfa es un momento relajado. ¿Ves? Relajado. La onda delta son ondas de sueño, se mueve poco, menos, no es lo mismo que activo. Fíjense que la diferencia de 4 Hz a 14 a 30 Hz, cuando estamos en actividad, se mueve diferente. Y prácticamente cuando la onda teta es en el caso de una conciencia de meditación profunda, en el momento que estamos meditando, puede aparecer ese tipo de onda teta. Y la gamma es en el caso de una percepción aumentada. Bien, eso es un poquito de onda para que entiendan, porque cuando se hace un electroencefalograma es parecido al electrocardiograma para el corazón. El electroencefalograma se coloca una serie de electrodos en todo el campo y capta, en este caso, capta y lo transcribe en un papel ancho, un equipo de electroencefalograma, y se pueden ver las ondas en ese caso. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que son un poco las áreas, para recordar, un recordatorio, porque hay un video ya anterior que tiene las áreas de Brockman. Vamos a recordarlas solamente. Aquí está el surco central, aquí está el surco precentral y aquí está el surco postcentral. Aquí está el surco surco temporal superior, temporal inferior, que va a dar lugar a tres lóbulos temporales o giros, 3 giros, lo que son giros temporales. Aquí está un surco frontal y otro, y va a dar tres giros importantes, 3 lobulaciones del temporal superior, medio, inferior. Y aquí existe un pequeño surco calcarino y el parieto occipital, que se ve más en la cara interna. Bien, vamos a ver áreas fundamentales. Vamos a ver el área 1, 2, 3, área 1, 2, 3, ¿verdad? Área 1, 2, 3 de Brockman, el área número 4. Esto porque son sensitivas y esta porque es motora. ¿Ves? El área, el número aquí, número 40. Vamos a pintar un poquito estas que son, aquí sería 40, 39,
22, área de 22, aquí, de Wernick, área 39, área de asociación fundamental del área giros parietal inferior, muy importante. Aquí sería el área 41 y 42, que pertenece al área acústica, el área 45, aquí, esta área, que es el área de Broca, esta 22, Wernick, el área de Wernick, muy importante, y así. Vamos a ver entonces aquí el área motora suplementaria. Como dijimos, vamos a seguir haciendo, si es motora, vamos a seguir haciendo área motora suplementaria, área premotora, aquí área prefrontal. Todo esto área prefrontal. Aquí sería la parte área 17, 18, área visual primaria. Área visual primaria. Las áreas importantes hoy que vamos a tener en cuenta sería, esta es el área sensitiva somatoestésica primaria, o S1, y esta sería S2. Esta S2 es importantísima, porque a través de, como decimos, del cuerpo calloso, comunican entre sí las dos áreas de ambos lados, y tiene la percepción externa, la percepción, lo que es periférica, superficial, somatoestésica de nuestro cuerpo, y llega ahí. Hay muchas áreas más que, bueno, vamos a el área del, lo que es el área 27, el área del bunco, el área olfatoria, no lo vamos a representar aquí, solamente esta es importante que tenemos para en el día de hoy, quizás usarlas en los distintos síndromes que vamos a ver. Es importante, son 52 áreas aproximadamente, hemos mostrado nada más las más importantes. Aquí representamos esta, que es el área de Broca, porque vamos a ver después cómo se comunican entre ellas dos a través de este fascículo arqueado para poder hablar de las afasias, sobre todo la afasia sensitiva, la afasia motora y la afasia mixta. Fíjense que es importante, el área S2, el área S2 tiene que ver con la orientación espacial, como les decía. El nivel de cálculo matemático, cálculo en la vida, los pequeños problemas de cálculo, está en esa área. Ahí se refleja también todo lo que es, después que a la área sensitiva primaria llegan las sesiones de dolor, ahí se valoran. Y fíjense que hay una lesión del área, esta área somatoestésica secundaria, en la parte inferior del giros, lo que es el opérculo, aquí, parietal, la parte inferior, da lugar a lo que es una asimbolia del dolor. Es importante. Puede haber como que la escritura se capta en esa área, en lo que es el área 39, área opercular aquí, se pierde la capacidad de lo que es, el signo se llama agrafiestesia. ¿Veis? Por ejemplo, hay una técnica, sería escribir en la mano un número. Al escribir, el paciente debe aproximadamente, a la forma de sentir, saber qué número aproximadamente se le está escribiendo, y lo pierde esa capacidad. Pierde la capacidad para integrar información de distintas áreas del cuerpo. ¿Por qué? Porque se comunican entre sí. Recuerden que todo lo que es la sensibilidad del lado derecho llega al lado izquierdo, y todo al lado izquierdo llega al lado derecho. Pero ¿qué pasa? Que entre sí se comunican estas áreas a través de esas intercomunicaciones que hay entre esas áreas somatoestésicas. Es importante. Esto es un tema bien bonito, pero que hay que revisarlo. Esto es un tema que, por oírme a mí ahora, quizás no se va a entender correctamente, totalmente. Hay que revisarlo, hay que estudiar estas áreas importantes, cómo se comunican entre sí. ¿Ves? Muy bien. Ok. Hoy vamos a ver entonces
lo que es fundamentalmente la epilepsia. Vamos a ver, como dijimos, lo que es la epilepsia. Lo que es prácticamente la epilepsia y el síndrome epiléptico. Y el síndrome, vamos a llamarle síndrome convulsivo. Muy bien. Fíjense que la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, o sea, pertenece al campo de la neurología, en que la actividad cerebral se vuelve anormal. Se vuelve anormal porque se provocan convulsiones. Convulsiones pueden ser focalizadas, puede ser clasificación ahora, pueden ser generalizadas, pueden ser localizadas a un miembro, etc. Y se comporta, son sensaciones y estímulos anormales hacia lo que son los grupos musculares y puede estar asociado o no con pérdida de la conciencia y uno, por lo general sí, con relajación de esfínteres. Relajación de esfínteres. Hay un síndrome epiléptico, que es el síndrome epiléptico, que puede ser mioclonías palpebrales, se puede asociar. Esto se usa sobre todo a fenómenos luminosos y se refleja prácticamente a nivel de los ojos. Y esto conlleva, estas dos, ya sea la epilepsia o sea el síndrome epiléptico, conlleva ya a realizar lo que se llama electroencefalograma, para ver el patrón típico. En el caso típico tenemos las ondas normales y se forma típico, se forma como si fuera, así mismo, como si fuera un terremoto, el equipo que capta el sismógrafo. Bueno, así se ve prácticamente en un electroencefalograma en distintas condiciones, bajo condiciones de sueño o de actividad, se ve prácticamente lo que es el polipunta onda y depende del área, te lo va a dar el electroencefalograma, porque hay distintos electrodos para lóbulos frontales, temporales, parietales. Bien, esto todo, vamos a ver que la epilepsia en sí puede ser genética y puede ser transmitida a los hijos y se produce como manifestación tónico-clónica generalizada, pero también puede existir lo que se llama el síndrome convulsivo. ¿Por qué decimos, por qué está enfermedad epiléptica y síndrome convulsivo? Porque fíjense que ya el síndrome como tal puede tener distintas causas. Puede ser fiebre, convulsión febril, todos la conocemos en los niños, cuando la fiebre pasa de una aproximada, por ejemplo, si es el grado Fahrenheit, 104, 103, 102 punto y algo, o 39, 40 de fiebre, si es Celsius, es importante porque ya se puede producir en el niño un síndrome, una convulsión igual que se manifiesta igual que si fuera una epilepsia, pero en realidad no hay. Puede ser por infección, puede ser una infección, ejemplo, una meningitis, una meningoencefalitis, puede provocar este tipo de síndrome. Puede ser de causa metabólica, asociada sobre todo con los valores de glicemia. Puede ser asociada, puede ser también asociada con la porfiria. Puede ser asociada también a fenómenos asociados con electrolitos
relacionadas con la hidratación. O sea, deshidratación. Sobre todo, ¿qué tipo de deshidratación? La hipertónica. La deshidratación hipertónica. Hay dos tipos de deshidrataciones por lo general. La mixta, que puede ser, hay tres, la mixta es la más frecuente, pero bueno, está la hipertónica o la hipotónica. La hipotónica, recuerden que la hipotónica, la célula se hincha, ¿ves? Se hincha. En la hipertónica, la célula se queda seca. Entonces esto provoca irritabilidad y puede llevar al traste con un aumento brusco de lo que es la despolarizaciones descontrolada, y es lo que trae la convulsión. Medicamentos, por ejemplo, lógicamente las anfetaminas, el uso de cocaína, importante, el accidente cerebrovascular en general y traumatismo. Todo esto puede provocar esa misma contusión cerebral, la conmoción cerebral asociada o no, un trauma más severo, hematomas intraparenquimatosos, hematomas epidurales, pueden provocar convulsión por toda esa irritabilidad que puede haber en lo que es parte de un hemisferio cerebral. Vamos a ver cómo se clasifica de forma general. Vamos a ver cómo se clasifica de forma general. Vamos a dar un campo libre aquí. Vamos a ver. Fíjense que tenemos lo siguiente. La clasificación. Por lo general, pueden ser focales. Pueden ser focales. Pueden ser crisis. De ausencia, se llama. Llamado el petit mal. Crisis de ausencia o petit mal. Estas crisis de ausencia, estas focales vamos a ver ahora. Estas crisis de ausencia son estas pequeñas crisis que puede tener, por ejemplo, sobre todo los niños entre la edad escolar, se presentan, y quien detecta por lo general estas crisis es la profesora. La profesora le cuenta a sus padres que la niña se quedó con la vista fija, como Lela, estaba Lelita, es una palabra que se usa, se quedó como en el aire, se fue del mundo y se queda mirando, pero sentada tranquila, y puede haber relajación de esfínter. Eso es la llamada, eso puede ser un petit mal, contrario al gran mal, y se puede manifestar de esa manera. Y tenemos también las que son generalizadas, tónico clónicas tipo jacksoniana. Esa es la famosa convulsión del epiléptico que cae al suelo y comienza a hacer la gran rigidez muscular, pero con clonus. O sea, tono es por el aumento del tono y clónica es porque hace movimientos clónicos. O sea, la parte tendinosa produce movimientos bruscos sobre ese miembro, sobre esa articulación, y se ve de esta manera. Ahora, las focales puede ser con confusión mental, o parciales. Es importante. Y también puede ser sin confusión mental
y pérdida de la conciencia. Es importante conocer igualito porque pueden ser focales a un área, a un miembro exactamente, a una sola área del cuerpo, o puede ser generalizada pero pequeño mal, y puede ser generalizada a todo el cuerpo y ya se asocia ya posiblemente a una epilepsia o a cualquiera de las causas que llevan a la convulsión, pero del tipo, hablando de clasificación de la convulsión en sí. ¿Está bien? Y entonces las focales se pueden ver sin confusión, con confusión mental o sin confusión, pero puede perder la conciencia. Fíjense que, ¿cuáles son los tipos? Ya fisiopatológicamente, la misma, la crisis de ausencia puede ser el periodo previo a una convulsión generalizada. Además, la crisis de ausencia y o las auras, que puede ser gustativa o olfatorias, son auras. Estos pacientes que tienen epilepsia o padecen epilepsia pueden tener las auras. Le viene a su recuerdo o algo gustativo o olfatorio, y es como que viene la convulsión, por eso se le llama auras en este caso. Puede ser crisis tónica, fundamentalmente tónicas, musculares rígidos, o puede ser crisis crónicas, o unidas a las dos, tónicos, crónicos. Fíjense, esto tiene que ver con crisis crónica, tónica y tónico-clónicas, muy importante. O puede ser mioclónica. Mioclónicas, ¿ves? Aparecen con movimiento espasmódico breve repentino o sacudido de brazos y piernas. Todas estas se pueden ver a un brazo, una pierna, o a un lado, o generalizado. Y está, lógicamente, la tónico-clónica, que es la famosa crisis de gran mal. De gran mal, contrario al petit mal que habíamos visto. Todo esto son clasificaciones y que le voy dando. Y para ir representando todo esto, es importante ir copiando estas clasificaciones porque todas están bien expresadas y bien explicadas en el libro, pero las clasificaciones son importantes a veces para entender un tema. Vamos a ver entonces lo que son las afasias. Las afasias se refieren al lenguaje. Fíjense que cuando alguien nos habla, oímos, recibimos ese sonido, nos están hablando, pero esto es llevado lógicamente por el octavo par y llega a un área específica que es el área acústica primaria, ¿ves? Y de ahí se refiere a un área que se llama el área de Wernicke o el área 22 y se comprende ese lenguaje. ¿Qué pasa? Que no se queda ahí. Lógicamente, para representar esto, hablaríamos de la siguiente manera. Pintamos otra vez nuestro cerebro. Y vamos a pintar aquí el área 22 y aquí el área 45 de Broca. Y vamos a hacer aquí como si fuera el fascículo arqueado que habíamos visto ahorita. Prácticamente el área acústica recibe la información del lenguaje y prácticamente la modulación, comprensión
lo comprende y prácticamente pasa esa información a lo que es el área de Broca. Aquí el área de Wernicke. Área de Wernicke, Broca. Aquí sería el lenguaje, lo que es la parte sensitiva del lenguaje. Y aquí es la parte motora del lenguaje. ¿Qué pasa? Las afasias entonces pueden ser afasia sensitiva o afasia motora. Lógicamente, una persona que tiene una afasia, por ejemplo, porque aquí mismo sale la arteria meningia media, aquí, la arteria meningia media, radial, el área cortical, ¿ves? Y se produce entonces una lesión, un accidente vasculocerebral que incluye esa área. El paciente entonces puede hablar, ¿ves? Pero no entiende lo que tú le dices. O sea, tú le hablas, tú le preguntas el nombre y él te dice la Florida. O sea, no sabe exactamente qué tú le estás preguntando. Pero fíjense ahora, puede ser, esa es la afasia sensitiva. En la afasia motora, el paciente le preguntas el nombre y empieza a hacer gesticulaciones porque no puede hablar. Él comprende lo que tú le estás, comprende lo que tú le estás preguntando, pero él no puede responderte adecuadamente. Y entonces ahí va a ser intentos de hablar, se pone muy nervioso, como que articula algunas palabras, pero no, se pone prácticamente depresivo, porque él entiende lo que tú le estás preguntando, él quiere cooperar, pero no puede. Por tanto, esa sería la afasia sensitiva. Y lo que es la afasia mixta, ¿ves? Prácticamente el paciente se vuelve muy repetitivo, pero al fin y al cabo tampoco puede concluir exactamente porque él comprendió y puede hablar. Pero hay una lesión en el fascículo arqueado, o sea, en la parte, no hay comunicación entre la área que recibió y el área motora. Entonces, no hay ningún problema entre las dos áreas, pero la comunicación entre ellas está cortada. Y entonces es como repetitivo, se pone también muy depresivo también y no puede hablar exactamente. Y esa es lo que es la afasia mixta. Esa es la afasia mixta. Esta afasia forma parte de lo que es lo que se le llama la afasia motora, la afasia sensitiva o de Wernicke, la afasia motora o tipo Broca. Es importante. Y prácticamente a la mixta le llaman afasia global. Total. Prácticamente puede haber las dos. Ni te comprende, ni puede hablar exactamente. Bien. ¿Qué son ahora? Veríamos un poquito. Es importante porque las afasias se pueden combinar con los síndromes accidentes de los cerebrovasculares. El paciente no siempre que tenga un accidente cerebrovascular va a tener una afasia. Se puede presentar. Por eso es que, por ejemplo, en emergencia hay lo que sería, fíjense que
palabra en inglés, fast, muy, muy interesante, la emergencia, porque fíjense que esto es face, o sea, cómo está, si hay parálisis, si hay desviación de la convolución labial, si hay ptosis palpebral, o sea, se analiza lo que es la cara. Arm, o sea, extremidades, movimiento de las extremidades, etc. Speech, o sea, lo que es el lenguaje. Y la T, time, tiempo en que se produjo el problema y ahora que lo estoy viendo. Es importante. Esto es importante porque tenerlo en cuenta, se tiene en cuenta la forma del lenguaje para analizar. Está también la escala de Glasgow, que contiene uno de los acápites, sería la parte verbal. ¿Cómo está la parte verbal? Se analiza. Bueno, vamos a ver entonces algo sobre la apraxia. Fíjense que la apraxia, cuando hacemos el examen físico, se hace aquello que llamamos la ataxia y la apraxia. Muy importante. La ataxia para ver lo que es el romper simple, la parte de equilibrio. Estamos analizando el cerebelo. Y la parte de las apraxias para coordinación. Son aquellos trastornos neurológicos caracterizados por pérdida de llevar a cabo un movimiento de propósito. Fíjate, lo importante es eso, porque no es que está afectado la parte muscular, no, es que no lo puedo realizar, porque la parte que tiene que ver con esto, en la corteza cerebral, no me permite, está enferma, no me permite, por ejemplo, aunque sea un movimiento aprendido, un movimiento familiar para mí, como abotonarme la camisa, no puedo hacerlo. Está la apraxia, por ejemplo, idiomotora. Es aquella, fíjense que no puede imitar gestos. Yo le digo, tócate la oreja y no puede hacerlo, aunque su brazo esté normal, no tiene una hemiplegia, no tiene una pérdida de fuerza, pero no lo puede hacer. Eso es interesante. Esto ocurre cuando se lo pide el médico u otra persona. Esa es la apraxia ideomotora. Está la apraxia de ideación. La apraxia de ideación. Esta puede ser que se peine, pero no sabe expresar que se está peinando. O sea, no sabe expresar el movimiento que está realizando. Y está la apraxia, importante, la apraxia visuoconstructiva. Este tipo de apraxia no puede expresar las acciones que fundamentalmente para construir puede hacer con una figura, una pequeña, una montañita, una casa, pero no sabe expresar lo que está haciendo. O sea, esto lo hace, pero a la vista no puede expresar qué está realizando. En el caso anterior, la idiomotora no puede expresar los movimientos que hace, la acción que hace, pero en este caso construye algo y no sabe cómo lo que está haciendo. Lo hace por mecanismos ya que están grabados en nuestra mente, etc. Pero él en ese momento no sabe lo que está haciendo. Todo esto se produce por las áreas la sensoromotora, la área sensitiva número 2, la S2, fundamentalmente. Fíjense que son áreas que son áreas fundamentales del cerebro que hay que estudiarlas en particular. Ya les digo, hay 52 áreas importantes, las áreas de broma, pero en el cerebro fundamentalmente hay muy pocas. El área 39, el área 40 son las importantes, y en todo esto la que más tiene relación
para estos síndromes es el área somatoestésica número 2. Tenemos entonces también el síndrome del cuerpo calloso. Ya vimos lo que es el cuerpo calloso. Fíjate que fundamentalmente este síndrome se asocia con agenesia, lo que es la agenesia del cuerpo calloso, y también anomalías genitales. Esto es importante. Este síndrome es un defecto genético frecuente que ocurre en la embriogénesis. Este síndrome es importante porque, recuerden, a través del cuerpo calloso son fibras comisurares que comunican las áreas sensitivas, las áreas motoras, fundamentalmente, y, por ejemplo, las áreas premotoras, área motora, áreas suplementarias, se comunican entre sí, la derecha con la izquierda, a través del cuerpo calloso. Las áreas sensitivas, primaria y secundaria, a través del cuerpo calloso. Lógicamente, ¿cómo se entera el hemisferio izquierdo? ¿No? El hemisferio izquierdo, que recibe todo lo que es la información del lado derecho. ¿Cómo se entera que existe un lado izquierdo? A través de estas conexiones interhemisféricas. De ahí que vienen los distintos síndromes. Por ejemplo, en este caso, por estos problemas, van a ver que en el caso este va a haber efectos visuales. Estas áreas se comunican sobre todo a través del esplenio. Recuerden que el esplenio es la parte más posterior del cuerpo calloso, porque está en la área occipital. Tiene lo que sería la hemialexia. Gran dificultad para leer, incapacidad para leer, que también es a través del esplenio. Porque fíjense que esas áreas tienen que ver con lo que es el aprendizaje escrito. Entonces, y también interpretación de lo leído, comprensión cerca del área de Wernicke y el área 39, asociación en general. Y tiene, por ejemplo, lo que es la apraxia idiomotora. Idiomotora. Tiene lo que es la agrafia, la escritura. Pacientes con lesiones no pueden escribir. Fíjense que no puede escribir con la mano izquierda. O contrario, o sea, el que fundamentalmente es derecho no puede escribir con la mano izquierda. Ahí viene ese problema. Esa grafia viene por ahí. Y la anomia táctil izquierda. Esos son datos que se ven. Son pruebas. Eso hay que hacerle examen neurológico, test y todo para poder llegar a conclusiones. Anomia táctil izquierda. O sea, lo que es con la mano izquierda no puede saber qué está tocando. No es que tenga un defecto con el tacto. No. Lo puede tocar, lo siente, pero no sabe lo que es. Por eso esto se llama, esto todo se llama esterognosia. Esterognosia, que es la parte exterior del objeto. Le doy algo que es cuadrado, le doy una esfera, le doy algo que es alargado y tengo que preguntarle una estrella, todo el mundo sabe con una estrella, y no me lo puede definir. Ok, después de esto calloso,
Ya vamos a ver hoy estos síndromes pequeños para salir ya de lo que es corteza. El síndrome de Gerstmann. Este también tiene su... hay una desorientación derecha, izquierda. Desorientación derecha-izquierda. Le digo al paciente, por favor levante su mano derecha y me levanta la izquierda. Es un caso típico e increíble. Tiene acalculia la capacidad de poder determinar cálculos simples. O sea, no puede realizar cálculos simples. 2 más 2, 2 por 3, cálculos matemáticos simples. Lo que es la agrafia. Problema con la escritura. Problema con su escritura, incapacidad para escribir. ¿Ves? Prácticamente nada, no puede, mucha dificultad para escribir. Lo que es la agnosia, a pesar de no reconocer varios dedos, debido a una lesión en la circunvolución angular izquierda. Recuerden que le vuelvo a pintar aquí, desde el cerebro, ahí, área 39, área 22, asociación, área de asociación mayor, en el giros angular, aquí, la parte donde termina el surco lateral, ahí, en ese giro angular, la parte inferior del lóbulo parietal, ahí está. Y tiene una asimbolia al dolor. ¿A quién le recuerda esto? Al área que le explicamos ahorita, área somatoestésica número 2, que es donde se capta todo lo que es la propriocepción, no de articulares, la propriocepción de otro tipo. Y se capta lo que es el dolor, o sea, todo lo que se llegó al tálamo, que pasa a esa área, como se cocina y se analiza y se concientiza, además del tálamo, se concientiza ahí. Y cuando entonces esta lesión tiene área, por el síndrome de Gerstmann, descrito por él, se pierde lo que es hay una simbolia del dolor, ¿no? Prácticamente, y la apraxia de tipo constructivo. Hay apraxia ideoconstructiva. Son datos, sobre todo es andar con objetos, trabajar con objetos, escribir, todo eso se afecta en estos síndromes que estoy explicando. El síndrome, todos estos son resumen que les voy dando, pero ustedes tienen el síndrome de Kluver-Bucy. Lóbulos temporal y amígdala. La amígdala, ¿qué es la amígdala? La amígdala, este es el núcleo caudal. Ahí está la amígdala. En la colita, en la punta, cabeza, cuerpo y núcleo. Ahí está la amígdala. La amígdala tiene que ver con nuestra reacción, nuestro temperamento, nuestros impulsos. Por eso es que es un trastorno de conducta poco común. Hay conductas sexuales inapropiadas. Conductas sexuales inapropiadas en este síndrome. Fíjense qué interesante. No reconoce objetos visualmente. No reconoce objetos visualmente. Respuestas no adecuadas al miedo
y la ira. ¿Eso es propio de quién? De la amígdala. La amígdala reactiva, la adrenalina, la amígdala, mucha reacción anormal. Pérdida de memoria, fundamentalmente pérdida de memoria, fácilmente distracción y fíjense que pueden haber convulsiones. O demencia. El Clover-Bush. Eso es importante. Este síndrome, otro. No es que sean frecuentes. Más frecuente es una epilepsia que todo esto. ¿Veis? Más frecuente es una epilepsia que el de la mano, que por ejemplo este que vamos a ver ahora, de la mano ajena. Muy importante. Fíjense que síndrome de la mano ajena o alienígena. Fundamentalmente en esa área 39 y 40. Igual. Fundamentalmente. Lógicamente también está influido el splenium, se pierde la comunicación. Este paciente, por sus trastornos de lo que es el área somatoestésica, va a interpretar, va a haber movimientos que le dice esa mano, o se dice mano ajena, que no los identifica, no los acepta como propios y pierde entonces lo que es la unión miembro-cerebro y lógicamente ve la mano como extraña esos movimientos. Lo que pasa a ser un gran problema porque este paciente muchas veces intenta contra ese miembro, no lo quiere, lo ve extraño. Es un síndrome bien raro, no es frecuente, ¿ves? Que se presenta en bajo por ciento de los casos. Pero existe ese síndrome, raramente es así. Y está lo que es el miembro fantasma. Miembro fantasma. Esto es una persona que ha perdido lo que es, ha perdido un brazo, pero todavía lo siente como que está ahí. Y puede sentir dolor, puede sentir que se mueve, puede sentir como si el brazo estuviera ahí todavía. Es increíble, es increíble. Pues sí, ya finalmente, recordar el área frontal. Muy importante, el área frontal, que ahí fundamentalmente están la capacidad, todo lo aprendido, está la memoria, área de mucha memoria. Fíjense que un paciente que tenga una lesión, tumor frontal, tiene unos signos importantes. Olvido o cambios, cambios en su personalidad. Lo que es la memoria, también alegría, una alegría que no se sabe el motivo. ¿Ves? Se puede pérdida de memoria, pérdida de las capacidades de su personalidad y capacidad gerencial. Una persona que era gerente puede tener una lesión de la parte del lóbulo frontal, 9, 10, 11 y 12, esas áreas prefrontales importantes, y puede convertirse en una persona inútil. O sea, físicamente está bien, no tiene lesión, vamos a decir, orgánica, no hay lesión neurológica, pero sí puede tener convulsiones, ¿ok? Pero no tiene, pierde la capacidad gerencial, muy importante. Y esto lo deprime, ¿ves? Porque sí sabe que no puede hacer lo que él hacía, y entonces esto lo deprime. Bueno, pues yo creo que ya hay muchas cosas más sobre corteza que se pudiera decir,
pero en realidad, bueno, yo creo que ya ha sido un poquito, hablarle un poquito sobre esto, y ya pasamos entonces a lo que es ya el puente, o sea, el área pontina, donde son patologías un poco más específicas. Se lesiona esta área, bueno, puede haber síndrome de neurona motora superior, con lesión del sextopal, etc. Ahí es más clásico eso ya directamente para poder diagnosticar. Esto de la corteza es un poquito más abstracto, como les digo, y son bonitas estas patologías, pero ya ustedes saben. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos los suscriptores y no suscriptores, porque veo que me están atendiendo, he tenido unos feedback muy bonitos, gracias, porque me siento muy halagado, me siento muy bien y me siento mucho más comprometido con ustedes. Por tanto, gracias por atenderme, gracias por seguirme. Bueno, pasen buen día.